Hay accidentes que ocurren porque alguien tomó un riesgo, pero las tres historias de hoy son distintas. En ninguna de ellas la víctima salió de casa pensando que estaba haciendo algo especialmente peligroso. Todo parecía bajo control, hasta que un solo detalle cambió por completo el desenlace. Y la última historia demuestra cómo incluso años de experiencia pueden no ser suficientes cuando ese detalle pasa desapercibido. Si disfrutas de este tipo de historias reales, deja tu like y suscríbete, porque publicamos un video cada semana. Así que comencemos. Imagínate entrar a un lugar del que no puedes salir. No porque alguien te lo impida, no porque haya una trampa, sino porque el propio terreno, la roca, la arena, el agua, simplemente te absorbe y no te suelta. Eso le pasó a tres personas reales, en tres situaciones completamente distintas. Una estaba en una playa familiar, cavando un hoyo con un frisbee. Otro lideraba un grupo de exploradores en una cueva angosta como una tumba. Y el tercero era uno de los buzos de cuevas más experimentados de toda Polonia. Ninguno de ellos pensó que ese sería su último día. Y eso es exactamente lo que hace que estas historias sean tan perturbadoras. Advertencia. Este relato contiene descripciones de accidentes en entornos extremos, situaciones de atrapamiento bajo tierra y referencias a muertes por asfixia, hipotermia y ahogamiento. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Hola a todos, bienvenidos a Teneurífico. La trampa de arena. Hay actividades que parecen tan inocentes que nunca se nos cruza por la mente que puedan matarnos. Cavar un hoyo en la arena en la playa es una de ellas. En el verano de 2017, un hermano de 18 años y su hermana de 17 visitaron las playas de Toms River, Nueva Jersey, una ciudad costera de unos 100,000 habitantes, con playas de arena blanca que mucha gente no asocia con ese estado. Ese día era una salida familiar normal, sol, brisa, el sonido del océano, nada fuera del ordinario. Y empezaron a cavar, no con las manos como hacemos de niños, usaron un frisbee como pala. Ese detalle es clave, porque hizo que el proceso fuera mucho más eficiente de lo que debería haber sido. En poco tiempo habían excavado un hoyo de 3 metros de profundidad. 3 metros. La altura de un techo estándar. Aquí es donde el orgullo empieza a nublar el juicio. No estaban satisfechos. El hermano quería seguir. Bajó al hoyo y continuó cavando desde adentro. Lo que ninguno de los dos entendía, y esto es algo que la mayoría de la gente tampoco sabe, es que la arena húmeda es fundamentalmente engañosa. La humedad le da una falsa cohesión. Te permite hacer castillos, moldearla, darle forma. Pero en el momento en que esa humedad empieza a variar, por vibración, por el peso adicional, por el simple paso del tiempo, la estructura colapsa sin previo aviso. La arena no se derrumba poco a poco, se derrumba toda a la vez. Y eso fue exactamente lo que pasó. Las paredes cedieron y el hoyo colapsó sobre el hermano, cubriéndolo por completo. La hermana quedó parcialmente atrapada. Personas cercanas corrieron a ayudar, cavando con las manos, con lo que tenían, sabiendo que cada segundo contaba. Hay algo que pocas personas dimensionan hasta que les explican los números. Un solo pie cúbico de arena, un bloque de apenas 30 centímetros por lado, pesa 45 kilos. El hoyo entero colapsó sobre el pecho de un joven de 18 años. El peso habría hecho casi imposible que inflara sus pulmones, incluso si hubiera tenido aire disponible. Para cuando lo sacaron, ya había muerto por asfixia. Su hermana sobrevivió con heridas leves. Este es uno de los casos más devastadores precisamente porque la actividad es tan mundana. No estaban haciendo senderismo extremo, no se habían adentrado en ningún lugar prohibido. Estaban en una playa pública en un día de verano, haciendo lo que millones de niños hacen. Y eso es exactamente lo que lo hace tan difícil de procesar. Lo que falló aquí no fue la valentía, ni la imprudencia deliberada.
fue la incapacidad humana para percibir riesgo en algo que nos parece familiar. Nuestro cerebro clasifica las actividades como peligrosas o seguras, basándose en lo que hemos visto antes. Y cavar en la arena jamás aparece en la categoría de riesgo. Esa clasificación errónea puede ser letal. Estos accidentes ocurren cada pocos años y van a seguir ocurriendo, porque nadie le advierte a nadie sobre algo tan aparentemente trivial. El sargento atrapado. Esta es la historia que más me afectó de las tres. No porque sea la más dramática en términos visuales, sino porque hay algo en ella que es casi insoportable desde el punto de vista humano. Un padre atrapado debajo de la tierra mientras sus hijos intentan salvarlo. Donald era sargento de la Policía Estatal de Nueva Jersey y líder de una tropa de exploradores. Era espeleólogo aficionado, alguien que explora cuevas por pasión, y llevaba años organizando excursiones para su grupo. En marzo de 1982, decidió llevarlos a explorar la cueva más larga del estado, Crooked Swamp Cave, ubicada a unos 3 kilómetros del pueblo de Lafayette. Esta no es una cueva de esas imponentes, con grandes cavernas iluminadas y estalactitas que caen del techo. Es exactamente lo opuesto. Un laberinto angosto de pasajes de caliza, muchos de ellos tan estrechos que tienes que arrastrarte sobre tu estómago para avanzar. Tan angosta, de hecho, que durante años se creyó que eran 3 cuevas separadas, hasta que los espeleólogos descubrieron que los túneles estaban conectados. Ese sábado, Donald entró con 18 exploradores y varios líderes adultos alrededor de las 2 de la tarde. Y ese día era especial. Por primera vez, sus 2 hijos, también miembros de la tropa, eran lo suficientemente mayores para unirse a la expedición. Quiero que te detengas un momento en eso. Un padre llevando a sus hijos a hacer algo que ama. Probablemente les había contado sobre estas excursiones durante años. Este era el día en que finalmente podían ser parte de ello. El grupo avanzó por los pasajes sin problemas, incluyendo una zona conocida como el cuarto de 5 pies, una cámara accesible solo por personas delgadas a través de una grieta extremadamente estrecha. Donald medía 1,80 y pesaba 72 kilos, así que podía pasar. Los exploradores también. Pero en algún momento de la excursión, Donald se adentró en una sección no cartografiada. Empezó a arrastrarse por un túnel largo y angosto que comenzaba a inclinarse hacia abajo en un ángulo de unos 30 grados. A 4,5 metros de profundidad, a unos 23 metros de la entrada, resbaló y cayó 5 metros hacia abajo por el túnel. El problema no fue solo la caída, fue lo que ocurrió al impactar. Quedó completamente encajado en el túnel, con los brazos atrapados debajo de su cuerpo en una posición que le quitaba toda palanca para empujarse hacia arriba. En un espacio de apenas 46 por 51 centímetros, más pequeño que la mayoría de las ventanas de un baño, Donald estaba encajado como un corcho en una botella. Sus hijos estaban entre los primeros en enterarse de lo que había pasado. Intentaron sacarlo durante 1 hora antes de darse cuenta de que necesitaban ayuda profesional. Cuando llegaron los rescatistas, Donald todavía estaba consciente y hablaba. Hacía bromas. Les pidió que avisaran a su esposa que llegaría más tarde ese día. Pero aquí entra un factor que la mayoría de la gente subestima en las tragedias de cuevas: el frío. Dentro de la cueva, la temperatura era de 13 grados Celsius. Con el cuerpo inmovilizado, sin posibilidad de moverse para generar calor, y atascado en una posición donde la sangre se acumulaba en su cabeza por el ángulo, Donald empezó a desarrollar hipotermia. Se enviaron llamados de emergencia a organizaciones de rescate de cuevas en todo el país. En horas, había 150 personas trabajando en el sitio. Usaron cinceles, taladros, cuerdas, poleas. Lograron moverlo apenas unos centímetros antes de que se encajara de nuevo. Una roca que se había trabado cerca de sus caderas volvía a bloquearlo cada vez que lo jalaban. Al caer la noche, Donald seguía hablando, aunque cada vez menos. A las 2 de la madrugada del domingo,
12 horas después de entrar a la cueva, hizo algunos sonidos guturales y luego se quedó en silencio. En ese momento llegaron 2 hermanas de Pittsburgh, miembros de la Comisión de Rescate de Cuevas, conocidas específicamente por su capacidad para acceder a pasajes extremadamente pequeños. Una medía 1,58 y pesaba 47 kilos. La otra medía 1,52 y pesaba apenas 39 kilos. Tomaron turnos para intentar alcanzar a Donald, pero solo podían llegar hasta sus pies. Revisaron su pulso, no encontraron nada claro, aunque con hipotermia severa, el pulso en las extremidades puede desaparecer antes que la vida. Colocaron bolsas de calor alrededor de su cuerpo e incluso bombearon aire caliente hacia el interior de la cueva. La mañana del domingo, una enfermera logró llegar hasta sus pies y usó un electrocardiógrafo. Silencio, sin pulso. A partir de ese punto, se tomó la decisión de cavar directamente hacia él, desde la superficie. Perforaron un tubo de 45 centímetros de diámetro hacia abajo, luego horizontalmente. El trabajo tomó hasta el lunes. Cuando finalmente llegaron a él, lo movieron 1 metro más, y fue ahí donde fue declarado oficialmente muerto. Para recuperar su cuerpo, usaron dinamita y maquinaria pesada. Después de 80 horas atrapado bajo tierra, Donald fue sacado de Crooked Swamp Cave. La causa de muerte: hipotermia que derivó en shock y finalmente paro cardíaco. Su temperatura corporal estaba 11 grados por debajo de lo normal al momento de la recuperación. Lo que me impacta de esta historia no es solo el horror físico de la situación, aunque eso es innegable. Es la dimensión psicológica de los que estaban afuera, sus hijos, que entraron a esa cueva junto a su padre ese día, llenos de emoción, y salieron sin él. Eso no tiene nombre. Desde entonces, el acceso a Crooked Swamp Cave está restringido solo a personas con permiso explícito. El último récord. Gold DuPont, Francia, 2005. Si las 2 historias anteriores se trataban de personas que murieron por estar en el lugar equivocado, esta es diferente. Es la historia de alguien que lo había hecho todo bien durante años y que murió por un error cometido antes de siquiera entrar al agua. Wojciech Szymanowski nació en 1958 en Wrocław, Polonia. Era optimista, gracioso, brillante. Fue uno de los primeros corredores de bolsa en la Polonia poscomunista. Escaló montañas y exploró cuevas por toda Europa. Cuando la espeleología subacuática ganó popularidad, dio el salto y se convirtió en uno de los buzos de cuevas más activos de Polonia. En abril de 2005, viajó al sur de Francia, a un pueblo llamado Bourg-Saint-Andéol. En el centro, 2 estanques pequeños y aparentemente insignificantes. Lo que no ves desde la superficie es que son la entrada a sistemas de cuevas submarinas masivas. La más grande mide más de 1 kilómetro y desciende a más de 200 metros. Wojciech planeó explorar ambas en 2 días. El primero salió bien. El segundo era el importante. Quería batir su propio récord personal de profundidad, llegando a casi 120 metros. Usaría su rebreather, un sistema de respiración de circuito cerrado, más 2 cilindros de respaldo, uno con aire para las secciones poco profundas y otro con trimix para las profundas. El trimix es una mezcla de oxígeno, helio y nitrógeno. Está diseñado para contrarrestar los efectos narcóticos que los gases a alta presión producen en el cerebro a grandes profundidades. La mezcla correcta es la diferencia entre pensar con claridad y no pensar en absoluto. Wojciech realizó su lista de verificación. Tomaron fotos en la superficie. A las 9 de la mañana sumergió la cabeza bajo el agua. Lo que nadie sabía es que había mezclado los gases incorrectamente o había tomado el cilindro equivocado. Nunca verificó la mezcla real que iba a respirar. Ese fue el error que lo mató. No fue en el fondo, fue en el estacionamiento, con el sol de la mañana, antes de mojarse.
Todo lo que vino después fue consecuencia inevitable. Descendió a 10 metros, siguió el túnel horizontal, llegó al primer pozo vertical, a los 30 metros. Continuó hasta los 65 y ahí el problema se volvió irrecuperable. La narcosis que debería haberse mitigado por el Trimix estaba siendo amplificada por la mezcla incorrecta. Su cerebro empezaba a fallar. Y cuando estás narcotizado a esa profundidad, no sabes que estás narcotizado. La misma alteración que debería advertirte te impide reconocer que algo está mal. Estaba tan cerca de su récord, solo un pozo más, unos metros más. Siguió bajando. Al fondo del último pozo, a 110 metros, a solo 10 de su objetivo, Wodek impactó el fondo. Apenas podía respirar. Intentó cambiar al cilindro de respaldo. Logró hacerlo, pero la boquilla se cayó de su boca y empezó a inhalar agua. A las 3 de la tarde, el equipo en la superficie activó la alerta. Realizaron 2 descensos hasta los 70 metros, pero Wodek estaba mucho más abajo. Al día siguiente, recuperaron su cuerpo. La boquilla estaba fuera de su boca. Sus 2 cilindros de respaldo estaban llenos. No los usó. No pudo. 3 personas, 3 entornos distintos, 3 tipos de error. Uno fue víctima de no saber lo que no sabía. Nadie le había enseñado que la arena puede ser una trampa mortal. Otro fue víctima de la física brutal de un espacio que no permite el error. Una pequeña resbalada y el entorno lo absorbió. El tercero sabía perfectamente lo que hacía. Tenía experiencia, el equipo correcto y un plan sólido. Y aún así, murió por un error de 5 minutos cometido antes de empezar. Lo que estas historias tienen en común no es incompetencia. Es la brecha entre lo que creemos que controlamos y lo que realmente controlamos. La arena no avisa. Las cuevas no negocian. El fondo del océano no tiene piedad. Cada vez que entramos a un entorno extremo, firmamos un contrato tácito. El margen de error es mucho más pequeño de lo que nuestros instintos nos hacen creer. La pregunta no es si estas personas fueron imprudentes. La pregunta es, ¿somos capaces de reconocer los límites de lo que sabemos antes de que sea demasiado tarde? Esa es la única lección que vale la pena llevarse. Si llegaste hasta aquí, gracias. Este tipo de historias no son fáciles de contar ni de escuchar, y el hecho de que estés aquí hasta el final dice mucho de ti. Si este video te aportó algo, si te hizo pensar, si te sorprendió, déjame un comentario. Me encanta leer lo que piensan. Y si eres nuevo por aquí y quieres ver más historias como esta, suscríbete. Sin spam, sin relleno. Solo historias que valen la pena contar. Gracias por verte Neurífico. Nos vemos en el siguiente episodio.